Entre tanto que la iglesia, por favor, me acompaña y abre, por favor, sus Biblias en Juan capítulo 8. Evangelio según San Juan capítulo 8. ¿Cuántos creen que la libertad es un valor que tiene mérito? ¿A cuántos les gustaría vivir esclavizados, subyugados, oprimidos? Levanten la mano. ¿Cuántos les gusta vivir libres? Bueno, hay una que le gusta vivir esclava. ¿Cuántos les gusta vivir libres? Levanten su mano las personas que les encanta la libertad. Amén, gloria a Dios. Entonces la libertad es un principio que tiene abundante mérito. Amén. Entonces, hoy el tema se titula Jesús es tu libertad. Amén. ¿Jesús es qué? Quiero que me acompañes a leer del verso 31 y 32 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cierra tus ojos, por favor. Y acompáñame a orar. Padre, damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor, ella es verdad. Cuando la creemos, Señor, ella es vida en nosotros. Gracias por regalárnosla. Gracias por dárnosla, Señor, pero te damos gracias porque nos la haces entender. Y te pido, Espíritu Santo, que despiertes nuestros sentidos espirituales y podamos comprender lo que tú nos vas a dar hoy. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tu gracia de amor abunda en nosotros. Espíritu Santo, ocupa el lugar que tú mereces. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, acabamos de leer dos versos que seguramente tú habrás leído algunas veces y algunos muchas veces. Pero cuando nosotros lo leemos detenidamente, dice entonces que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. ¿A quién les dijo el Señor? Al pueblo, a su pueblo. ¿A cuál pueblo? A su pueblo, al pueblo que había creído en él. Diga conmigo, entonces la palabra es para mí. ¿A quién le dijo el Señor? A los que habían creído. ¿Cuántos han creído aquí en él? Entonces, esta palabra es para los que han creído en él. Hay algo muy importante en ello, que él sigue diciendo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, número 1, el Señor dice que el que permanezca en su palabra, amén, porque el Señor realmente nos quiere enseñar al comienzo de este verso, de este pasaje, de esta porción, de la verdad nos hará libres. Lo que Él nos está enseñando son cosas fundamentales para poder entender como hijos de Dios de una manera muy especial la profundidad del tema de hoy. Así que estés muy atento, porque es necesario que tú lo puedas entender como cristiano, lo que hoy el Señor nos da. Amén.
Lo primero que él dice es que debemos permanecer. ¿Debemos permanecer en qué? Dice, entonces, el que permanezca en mi palabra. ¿Qué quiere decir esa corta frase? El que permanezca literalmente en sus enseñanzas, ¿cierto? En lo que él enseñó. ¿A quiénes? A los que habían, a los que habíamos creído. Diga, inclúyete, por favor. ¿Cierto? Si permanecierais en mi palabra. Pero cuando nosotros miramos el trasfondo fonético de la palabra, ella también es el verbo. Ella también, fonéticamente, es un idioma. Es una serie de sonidos que conforman una pronunciación. Entonces él también se está refiriendo a permanecer ¿en quién? En el verbo, a permanecer en él, no solo en sus enseñanzas, sino de una manera íntegra, completa. El que permanece en mis enseñanzas, el que permanece en mí, el que anda conmigo, el que vive conmigo, este será verdaderamente mi ¿qué? Mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, entonces, mis amados, lo primero que yo encuentro acá es que el Señor utiliza una palabra, y es la palabra permanecer en sus enseñanzas, ¿cierto? Porque si nosotros permanecemos en Él, conoceremos la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Nos hará libre. Entonces, es a través de su palabra que nosotros encontramos el poder del verbo. Es a través del verbo que nosotros encontramos el poder de Dios, porque el verbo de Dios es poder. ¿Amén? Diga conmigo, el verbo de Dios es poder. No hay otro poder. El único poder que existe, verdadero y real, es el poder de Dios, y el poder de Dios está en el verbo. Dice Juan 1, del 1 en adelante, que en el principio era el ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Él estaba ahí desde el principio, y nada de lo que fue hecho se hizo si no fue por Él. Él creó todas las cosas. Y sigue diciendo Juan 1, y en Él estaba la vida. Y la vida es la luz que alumbra a todo hombre. El único poder que existe es el poder del verbo. Cuando nosotros nos trasladamos a Génesis, para hacer recordatorio de ello, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cierto? ¿Y qué sucedió allí después de que creó los cielos y la tierra? Que había un desorden en la tierra. Que la tierra estaba vacía, desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hágase la luz, y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces dijo el Señor, diga conmigo, dijo el Señor, el poder del verbo. Amén. Todo fue creado por el verbo, porque el verbo de Dios es poder. Y es a través de la verdad en la cual nosotros encontramos el poder del verbo, el poder de Dios. En nosotros encontramos, cuando nosotros encontramos el poder de Dios, entonces también encontramos nuestra libertad. ¿Cuántos lo creen?
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Nuestra libertad, ¿por qué? Por el poder de Dios. El verbo en nosotros es poder. ¿Lo creen o no? Él no lo delega, entonces hay una delegación de autoridad. Y cuando tú conoces el poder de Dios a través del verbo, que es la verdad, tus labios pronuncian verdad. Cada vez que tus labios pronuncian verdad, entonces pronuncian ¿qué? Poder, tienen autoridad. Entonces tú le puedes decir: ese demonio se va. Y se va. Tú le dices a esa enfermedad: enfermedad, te tienes que ir. Entonces se tiene que ir. ¿Cuántos lo han podido vivir y experimentar? Bueno, muy poquitos. Entonces tienes que aprender a conocer el verbo de Dios, porque en Él está el poder. Amén. Bueno, si tú no lo aprendes a conocer, no vas a poder ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Así que esa verdad, ese poder nos hace libre a nosotros. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es tan importante que nosotros nos dediquemos a escudriñar las Escrituras, a pedirle revelación al Espíritu Santo. Es a través de las Sagradas Escrituras que nosotros nos encontramos con Jesús. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, ¿nos encontramos con quién? Con el Verbo de Dios. Entre más cerca estés de Jesús, más hueles a Jesús. Para que puedas estar cerca a Jesús, tienes que estar cerca de la palabra. Porque Él nos dio un regalo, el Espíritu Santo, pero tú tienes que conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo, tienes que conocer el poder a través de ¿qué? De la palabra. Porque el verbo, así como se hizo carne, también es letra, y nos la dejó. Dijo que no nos dejaría huérfanos. Nos dejó el Espíritu Santo, que nos da revelación del poder, nos da revelación de la palabra. Amén. Entonces, mi amado hermano, no sé si tú estás pudiendo entender en esta mañana la apertura, ¿cierto? La pregunta en esta mañana es: ¿cuál libertad? ¿O libres de qué? Es una de las dos preguntas que nos vamos a resolver hoy. Y la segunda es: ¿cuál verdad? Porque el Señor apenas dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo te doy respuesta de la segunda, ¿cierto? Y una vez, escucha bien lo que dice la palabra, que nos lo enseña de forma clara. Sencillamente el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso que tú conoces, ¿cierto? El verso 6, el Señor entabla un diálogo. Tal vez sus discípulos estaban con las mismas inquietudes, haciéndose las mismas preguntas que nos estamos haciendo esta mañana. ¿Libres de qué? ¿Cuál verdad? Y Él le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Hermano mío, la verdad es el Señor Jesucristo y su palabra, sus enseñanzas, el verbo, el poder de Dios. Amén. Bueno, ¿y libres de qué? Es la segunda respuesta que tiene que tener la segunda pregunta que debe tener una respuesta, ¿cierto? Entonces quiero que leas conmigo el verso 33. Dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Lo que pasa es que hay un grave problema en medio de la humanidad.
Y es que la gente piensa que no tiene ningún tipo de esclavitud. La gente se cree libre. De generación en generación las personas se han creído libres, que nadie los tiene esclavizados, a menos de que haya alguna esclavitud. Pero la palabra del Señor es clara, porque sigue diciendo el verso 34, Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, se hace esclavo, ¿de qué? De su pecado. Entonces el verso 33 deja ver esa falta de conocimiento y de conciencia en el ser humano. La gente piensa que porque anda en el mundo libertinamente, siendo un depredador, únicamente consumiendo, y porque puede andar por las calles libremente y haciendo lo que quiere, lo que se le da, lo que se le venga en gana, es una persona libre. Una persona sin Cristo tiene la peor de todas las esclavitudes que han existido sobre el mundo, y es la esclavitud del pecado. Te digo, mi amado hermano, en esta mañana que el pecado es la llave que abre toda puerta, todas las puertas, y contiene la clave del acceso a la esclavitud. La esclavitud del pecado es múltiple, pero el pecado esclaviza hasta lo sumo. Entonces, ¿quién es el único que nos puede hacer libres? Libres del pecado, el Señor. Verso 35. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y así anda el mundo, esclavizado. Uno comparte de la palabra, le predica a la gente y la gente no recibe. Únicamente creen el concepto religioso de Dios. Yo creo en Dios, Dios es bueno. Pero la persona que no acepta el poder del verbo, que no acepta al Señor Jesucristo, va a seguir viviendo esclava. ¿Y cómo ha operado esto? Esto ha operado desde el principio de la misma forma. La serpiente antigua utilizó la mentira para engañar a Eva y a Adán. Y ellos desobedecieron. Y son dos elementos que parecen muy sencillos en el ser humano, pero son las puertas por donde se entra a todo tipo de esclavitud. La mentira y la desobediencia son tremendas formas de pecar. Son las más terribles. Hay otras feas que tienen consecuencias tremendas y devastadoras, pero es que estas dos son muy sutiles, y al mundo le gusta todo lo sutil, todo lo light. Anoche hablaba con alguien que compartíamos y decía: antes fabricar alcohol o licor era un delito y echaban a la gente a la cárcel, y el que encontraran borracho tenía que pagar por eso, pero legalizaron el licor y todo se volvió normal, light, natural. Así pasó con el tabaco. El tabaco durante mucho tiempo fue ilegal y tenía cárcel, como el que traficaba marihuana. Lo legalizaron y se volvió, ay,
normal, entonces la gente fuma. Ahora la marihuana en algunos países la han legalizado y entonces se está volviendo normal. Ay. En estos días pasados vi la parte de una película, una partecito, nomás un pedazo de una película en los tiempos de Hitler en Alemania. ¿Sabe qué hacían con los homosexuales? Los quemaban, así fueran alemanes, porque era un pecado condenable. Las creencias se basaban en las Sagradas Escrituras. Y aunque no era digno matar a un ser humano, sino más bien darle la oportunidad de restaurarse, en algunos países lo consideraban una peste. Hoy en día, ¿qué es? Vaya, predique desde el púlpito, así lo están poniendo los gobiernos. Un día nos tocará hablar en otros términos o enseñar esto, tocará casi que por debajo de cuerda, porque ahora eso es normal. Entonces, la mentira en el ser humano es muy light. La gente miente, dice mentira, y aún el pueblo de Dios dice mentira, y eso no es tan grave. Y resulta que es el pecado que engañó. Y la gente es desobediente, no se sujeta. A la gente le cuesta trabajo sujetarse a autoridad. Y entonces, hoy en día, esas dos áreas del pecado, como son tan light, entonces, no, todo el mundo es fresco, nadie tiene en cuenta los niveles de autoridad, se ha desdibujado completamente los niveles de autoridad. Entonces la autoridad eclesial pasa a cualquier plano menos a la realidad de consecuencias y situaciones que vienen siendo materializadas contundentemente. La gente cambia de iglesia, no hay problema, no tienen en cuenta con que hay una autoridad establecida por Dios. Si Dios te puso ahí, no importa, es porque Dios te puso ahí. La gente no tiene en cuenta la orden de su pastor. Nosotros no estamos puestos aquí para dar órdenes, sugerimos. Les sugiero que vengan el domingo a las 6 de la mañana, que hay un seminario con el apóstol. Y veo las sillas todavía vacías para el culto. Entonces el mundo está en desorden por dos elementos. Ha sido así desde el principio, y por esos elementos entraron la infinidad de pecados que existen. Se miente, se desobedece y entra el pecado, que se convierte en pecado de iniquidad para el resto de la humanidad. Eso que llaman el pecado, ¿qué? ¿Qué? Original. Eso es iniquidad de la desobediencia y de la mentira, del engaño. Entonces, cuando el hombre peca por cualquier motivo, ustedes ya han leído y conocen las escrituras, después de eso, entonces ya Caín mató a Abel, y el mundo en sí se llena de sangre y se forma un desorden sobre la tierra. Así es como opera. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Dios le había dado autoridad al hombre para gobernar la tierra y lo que existía. Le dijo: establezco como rey, tienes toda autoridad y todo dominio, todo gobierno. Y entonces la serpiente engaña a la raza humana, en nuestros primeros padres. Y entonces por eso nos llamamos una raza caída. ¿Caída de qué? De la cobertura total y completa de Dios, de sus cuidados. Y se le entregó la autoridad de dominio a Satanás, a la serpiente antigua. Dígale a su vecino, al que está ahí a tu lado, dice: tremenda la mentira y tremenda la desobediencia, ¿no? Y por ahí entra todo el resto de males. Y Satanás y sus ángeles caídos toman el control y han oprimido a la humanidad
desde entonces. Por eso Dios en su misericordia envía a su Hijo amado para que trajese libertad ¿a quién? Porque todo el que haga pecado se hace esclavo de su pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Entonces, ese es el punto. Cuando el hombre peca, le abre una puerta de dominio a Satanás. Y entonces la puerta abierta, por donde hay vulnerabilidad. El Señor Jesucristo es un caballero, dice que golpea. Pero Satanás no es sino que usted esté abriendo ya la llave y el hombre ya se está metiendo. Es un abusivo. Entonces dígale a su vecino, no voy a abrir más puertas. Porque viene Satanás y me domina, sus esclavos, sus espíritus inmundos vienen. Y hay pecados que contribuyen a enfermedades físicas. Una posesión demoníaca de enfermedad viene. Y hay pecados que facilitan las enfermedades emocionales en las personas que afectan el alma. Entonces aparecen las depresiones, aparecen las angustias, aparecen todas aquellas afecciones existenciales. Y hay pecados que le facilitan y contribuyen a los espíritus inmundos para que hayan afecciones espirituales. Y por eso vemos gente contaminada de espíritus inmundos, haciendo cosas que no quieren hacer en su voluntad, pero que las hacen. Eso se llama enfermedad espiritual. Y hay pecados que abren puertas a las inestabilidades emocionales. Y entonces por eso nosotros encontramos hogares que son un ring de boxeo, que son una gallera, que son una perrera. Y comunidades que viven prácticamente en guerras, vecinos que no se aguantan a sus vecinos, y en la noche cuando están durmiendo, pero ¿por qué me peleé yo con Manuel? Si Manuel es buena gente. Uy, pero es que lo que hace no lo soporto, y al otro día continúan con lo mismo. En la noche se cuestionan y dicen, no debiera hacer eso. Hay algo que los domina. ¿Qué los domina? Que el pecado abrió una puerta de esclavitud, una puerta de dominio. Entonces, hay pecados que abren las puertas para dañar las relaciones entre familia, cónyuge, hijos, padres. Pero hay conjuntos de pecado que contribuyen a los diferentes niveles de opresión. Diferentes niveles opresores. Por eso nosotros hemos sido llamados para ser libres en Cristo Jesús. Amén. Y de ahí dependen todos los males de la humanidad. Los diferentes niveles de opresión son terribles. Pero ahí es donde viene el punto del título de la enseñanza. Jesús es mi libertad. Él es nuestro libertador. Amén. Entonces, mis amados, cuando el ser humano viene a Cristo y lo recibe como su Señor y Salvador, el Señor nos hace libres de muchas circunstancias, muchas consecuencias y opresiones que son derivadas de las decisiones que tomamos. Fuerzas demoníacas, fuerzas del mal que han venido para traer enfermedad. ¿Cuántos Dios los ha sanado de una enfermedad en este lugar? A mí, yo levanto mi mano. Porque yo nací en
una cuna de familia cristiana. Mis padres conocieron a Cristo cuando yo tenía 7 años, pero me aparté por un tiempo. Le di rienda suelta a mi carne, le permití al enemigo que se metiera conmigo y me mezclé con el mundo. Y el enemigo no perdona, porque él sabe que aquel que ha recibido al Señor Jesucristo ha sido sellado para vida eterna, así esté descarriado, así esté pródigo. Entonces el enemigo vino y colocó en mi vida una serie de enfermedades y de diferentes opresiones demoníacas. Y cada día me veía más alejado de Dios. Y cuando venían los problemas y las situaciones, yo sabía que la solución era el Señor. Pero había una fuerza, una barrera que no me dejaba. Hasta que de pronto alguna circunstancia en la vida, en la misericordia de Dios, tomé nuevamente la decisión de venir al Señor y conciliarme con Él, pero radicalmente. Y mi vida cambió por completo. Tal vez fue cuando experimenté mi nacimiento de nuevo, amén. Pero ya el enemigo había hecho su daño. Habían venido espíritus inmundos, opresores, y me habían puesto una enfermedad de muerte. Y entonces los médicos habían determinado que seguro no llegaría a los 50 años. Es más y menos. Pero hoy, para la gloria de Dios, aunque tengo un poco más, gloria a Dios, aquí estoy y me siento de 25. Porque el Señor es tu libertador. Él es el que te va a librar de las consecuencias y el yugo de Satanás. Y Dios me hizo libre de esa enfermedad y empezó a quebrantar diferentes niveles y yugos opresores, porque me contaminé con muchas cosas. Una de las cosas que fui libre de forma inmediata cuando me recibí al Señor Jesucristo fue el tabaco. Me metía un poco de tabaco diario. Y al otro día que hice cuentas con Jesús, como al tercer día salí a la calle y alguien pasó fumando y casi me trasboco. Diga conmigo: una obra milagrosa del Señor. Bueno, a metros, lejos. ¿Cuántos han sido bendecidos por Cristo desde su llegada a Él? Amén. Bueno, mis amados, así funciona. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, Él nos hace libres de muchas cosas, de muchas opresiones demoníacas, enfermedades, depresión, angustias existenciales, vicios, no sé cuál otro. ¿A quién le ha hecho libre el Señor cuando llegó a Él? Aplauda si Dios te hizo libre de algo. Pero entonces nacen dos circunstancias. Diga conmigo: dos circunstancias. Aparecen dos situaciones. La primera, que el cristiano tiene que avanzar. Diga conmigo: avanzar. Y querer ser completamente libre. Y esto es un proceso. Es el proceso de nuestra vida normal cuando venimos a Cristo. Entonces nos van a invitar ¿a qué? A que vayamos a un ayuno. Y hay personas nuevas acá. No te preocupes, eso es bíblico y es real. Nos van a invitar a hacer veladas de oración, entonces nos toca venir a velar. Nos van a invitar a la ruta de crecimiento, porque necesitamos empezar a aprender una nueva forma de vida, amén. Y entonces es un proceso. Tu discípulo, yo creo que te enseñó, ¿cierto? El caminar con Cristo nos va enseñando. Y esto es un proceso. Entonces, en este punto,
nace un literal A. Es necesario que nosotros crezcamos espiritualmente para ir andando hacia una madurez espiritual, hacia una madurez en Cristo. De eso podrían salir 5 prédicas, así que no te preocupes. Número B, literal B. Nosotros tenemos que tomar con seriedad y responsabilidad los procesos, esos procesos, un proceso de sanidad interior, un proceso de relación con Dios. Eso es C. Mejorar mi relación con Dios. Para mejorar mi relación con Dios tengo que ayunar, velar, orar, crear en mí unas nuevas formas de llevar mi vida, una vida de oración. Amén. Entonces, hay que tomar en serio la libertad con la que el Señor me hizo libre. Hay procesos de liberación. Tú no sabes en qué momento viene un espíritu inmundo y empieza a ejercer sobre ti opresión demoníaca, porque el enemigo siempre te va a tener presente. Y por eso hay cristianos. La otra vez dicté un seminario para parejas y asistieron pastores al seminario de parejas. Y alguno de ellos ya de muchos años de ministerio, apóstol, habiendo abierto varias iglesias, se acercó y me dijo: pastor, hoy me hice libre de algo, no sabía ese tema, no conocía ese punto, pero es real. Y no se le haga extraño que porque tengas 15, 20 años de cristiano, un día de estos el Señor quiera hacerte libre de algo y termines en el baño trasbocando. A menudo cuando el Señor ministra fuertemente la iglesia o en algún lugar donde va uno a ministrar, le llega a uno un dolor de hombros, de espalda. Y se toma de pronto una pasta y no le pasa. No sé, tu líder que has tenido cargos de dirección en la iglesia, de enseñanza, y terminas con un dolor que no sabe. Mira, esa es una opresión, el enemigo te quiere apocar. Dígale: te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Los ojos cansados, la resequedad en tus ojos, porque lees basura y no le pasas nada. Te pones a leer la revista Vea y nada le pasa. Pero va en el 3er capítulo del día a diario de la lectura de la Biblia y se le empiezan a secar los ojos. Mentiroso Satanás. No te dejes engañar. Cristo pagó por tu libertad. Amén. Entonces, ahí están. Segunda circunstancia. La segunda circunstancia es el punto céntrico de la enseñanza de hoy. ¿Cierto? ¿Cuál es la primera? Querer y desear ser completamente libre, tomar con responsabilidad esos procesos de sanidad, de libertad, aumentar tu relación con Dios, mejorar en el caminar con Él. Amén. Así que cuando digan una velada de oración, usted se pone contento, porque si te pones triste, ya no vas, ya te pierdes la bendición. Número 2, permanecer en la libertad con la que el Señor te ha hecho libre. Y tú dirás: pero eso no es nada nuevo, es el verso que acabamos de leer. Sí, precisamente, porque es que tú tienes que tomar el sentido de lo que el Señor te dice de forma real. Yo encuentro que la palabra permanecer significa estar, mantenerse, mantenerse. Pero esta palabra habla de varias cosas, de varios términos. Cuando el Señor utiliza la palabra permanecer, está hablando de llegar.
La primera palabra que tú tienes que entender cuando el Señor te dice permanecer es que tú tienes que llegar. Porque si tú no llegas, pues tampoco vas a poder permanecer. Pero también habla de conocer. Porque cuando tú llegas, cuando uno llega a un lugar, ¿qué es lo primero que dice? Conocí. No puedes conocer si no llegas, pero cuando tú llegas, se tiene que hablar de conocer. Y cuando tú hablas de conocer, ¿hablas de qué? De aprender. Porque tú no puedes llegar a un lugar y conocer y no aprender. Algo tienes que aprender. Cuando uno llega a un lugar, entonces conoce y por ende aprende. Y cuando uno aprende, entonces también está hablando de saber. ¿Por qué qué? Porque has conocido, has aprendido, entonces ya lo sabes. Amén. Cuando tú llegas al Señor Jesucristo, entonces tienes que hablar los idiomas de forma completa y correcta. Tú llegas y conoces, pero tú no te puedes quedar en ese primer conocimiento. Tienes que avanzar. Y entonces tienes que aprender, y cuando tú aprendes entonces sabe, y cuando tú sabes entonces tiene autoridad. Y cuando tú tienes autoridad, entonces es porque el poder de Dios, el verbo, empieza a estar en ti y tú vas a ver la gloria de Dios. Cuando todos estos idiomas, todas estas palabras se unen, entonces permanecer también me habla de firmeza. Y cuando habla de firmeza, habla de muchos otros términos. Habla de fidelidad, de constancia, de lo que significa la palabra permanecer, mantenerse, ser firme. Dígale a su vecino, sea firme. Entonces, recuerda, mi amado hermano, que la enseñanza es ¿para quiénes? Para los que habían creído en Él. Bueno, entonces dígale a su vecino, tienes que ser firme, fiel. Y cuando estamos hablando del punto de cómo opera esto, hay un pasaje muy hermoso que nos da muchas enseñanzas y es Lucas capítulo 11. Va conmigo a Lucas capítulo 11. Verso 24 al 26. Dice la palabra del Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Con este pasaje, mis amados hermanos, lo que el Señor nos está enseñando y advirtiendo es que nosotros tenemos que tener cuidado con la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Que nosotros no descuidemos ese regalo que Dios propició en su Hijo por nosotros. Es decir, que permanezcamos. Diga, permanecer. Que permanezcamos en Él. Porque dice la palabra, si permaneciereis ¿en qué? En mi palabra, en mis enseñanzas, en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Todos los días nos toca. Y la verdad nos hará libres. Permanecer. Permanecer en la libertad que nos da el regalo del Espíritu Santo. Permanecer en la libertad
con la que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, porque Él pagó el precio por ti y por mí y por la humanidad, para hacernos completamente libres. Porque, mis amados hermanos, tú tienes que saberlo, que los ámbitos espirituales se mueven así, como el Señor nos dejó escrito en Lucas y también en en Mateo 12. De esa forma es que operan los demonios. Y es por esto, mis amados hermanos, que muchas personas que han creído en el Señor Jesucristo y han andado con Él, han corrido el riesgo de permanecer, de terminar mal, de terminar oprimidos, dañados por Satanás, porque sencillamente no permanecen. ¿No qué? No permanecen. Dígale a su vecino, no permanecer es grave. Cuando una persona entonces viene al Señor Jesucristo y le recibe como su Señor, su Salvador personal, viene bien atestado de pecados. Entonces, por ende, viene bien ¿qué? Bien oprimido por demonios. Es una realidad, es una verdad. Viene atestado de demonios, engañadores, distractores, diferentes tipos de demonios según las malas prácticas que haya tomado y que haya decidido tener en su vida. Entonces viene atestado, viene esclavizado por el pecado. Amén. Que es bien religioso y piensa que tal ministro o tal sacerdote le perdonó sus pecados. No, ha cometido otro. Maldito el hombre que confía en el otro. Y esos demonios esclavizan a las personas porque son la consecuencia de los actos, de las decisiones que tomamos. Si mintió, cuando tú vienes al Señor Jesucristo, Él te hace libre de mentir. Si robó, el Señor te ha hecho libre del robo. ¿Dicen amén? Si venías angustiado, deprimido, con diferentes conflictos existenciales por los diferentes actos, el mundo, el hábitat en el cual tú te criaste, el Señor te ha quitado esa angustia. Si has venido enfermo de alguna enfermedad física y el Señor te ha sanado, es porque el Señor te ha hecho libre. Si adulteraste, tú vas a sentir el cambio y no vas a querer volver a adulterar. Si veías pornografía, el Señor te ha sanado de ese espíritu inmundo de la porno y de la inmoralidad sexual. Pero los espíritus inmundos se van. ¿Pero qué dice el Señor Jesucristo? Que tengamos cuidado, que permanezcamos, porque se van a lugares ¿qué? Áridos y secos, donde no encuentran tranquilidad, donde no encuentran reposo, donde se van a encontrar con otros, y eso en el ámbito espiritual es una guerra. Se cascan los unos a los otros. El mundo espiritual de maldad es terrible, no se pueden soportar unos con otros. Y también hay unos más débiles que otros. Y entonces, ¿qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo estos alrededor del ser humano? Porque ellos tienen que tomar un cuerpo para tener dominio sobre él. Entonces, ¿qué hacen? Están atentos. Como el Señor Jesucristo lo dijo, porque anda como león rugiente mirando ¿a quién? Sí. Así operan. Es como el hombre que compra una finca con una casa bien bonita. Y entonces se va para su finca, su parcela, y entra a la casa. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace cuando va a la parcela? La barre, la limpia,
la ordena, le pone tendidos chéveres a la cama, coge y coloca un florero bien bonito, ¿cierto? Y la arregla, y luego se va. Pero por circunstancias de la vida, por no permanecer, la abandonó. Y entonces, ¿qué pasa con la parcelita? Se empieza a llenar de monte, pero ¿qué le pasa a la casa? Está vacía. Entonces pasa el vagabundo, y el vagabundo dice: no tengo dónde meterme, no tengo dónde quedar, estoy en lugares áridos, donde no he tenido reposo, esta vaina está bonito. Y se entra. Y por eso el cristiano muchas veces llega a la oficina: pastor, volví a caer. Pastor, ¿qué hago? Que estoy oprimido. Y hay cristianos muy orgullosos que dicen: no, yo no digo eso, yo me las arreglo solo. Porque así opera Satanás. Y el enemigo sabe de cada hombre y de cada mujer cuál es su debilidad. Él sabe que alguien tuvo problemas de pornografía. Entonces justo va a prender el televisor y a los 5 minutos, justo en el canal donde la chica está, y el hombre se estacia ahí. Y aunque a los 10 segundos esté clamando la sangre de Cristo, y el enemigo sabe que alguien tuvo problemas con el alcohol, y él tiene paciencia, porque en el ámbito espiritual un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ellos tienen un verbo claro y una meta clara, y ellos son los que al ser humano le hicieron decir: también caerá. A ellos no les importa el tiempo, ellos esperan y esperan y esperan. Por eso el Señor Jesucristo te advierte y te habla todos los días por el poder de la palabra, y te dice: el que esté firme, tenga cuidado, porque la tentación es brava. ¿Alguien ha sido tentado terriblemente? Y hemos enseñado de la tentación acá con palabras maestras, porque Él está atento. El que tuvo problemas con robar, un día va a llegar a la casa del hermano y va a encontrar la billetera del señor, el bolso de la señora con los billetes que le hacen así. Y usted es sangre de Cristo, pero bendito es Dios que me bendice, porque no tenía para mañana pagar la luz. Satanás sabe, y él tiene todos los métodos para saber esclavizar. Por eso hay contaminaciones, niveles de opresión altísimos, difíciles de poder manejar y controlar. Escúchame bien, mi amado. Por eso, ¿cuántos drogadictos hemos llevado a encuentros y están 2, 3 reuniones y después desaparecen? Al tercer domingo llega la mamá diciendo: ay, otra vez Juanito desapareció, quedó perdido. 2, 3, 4 meses. No te confíes, ni cuando vayan 6 años. Porque según los estudios sociológicos cristianos, dicen que un drogadicto solo puede declarar su libertad entre los 8 y los 12 años. Porque Satanás anda como león rugiendo. Y siempre va a haber la persona que le va a decir: ay, hermano, que viene, venga que me compre
compré una, usted no me va a dar nada, venga. Y el enemigo sabe que tu problema era el alcohol. Y entonces va tranquilo, camino a casa. Y siempre en las 3 tiendas antes de llegar a tu casa vas a encontrar el grupo de tus amigotes. Venga, se toma una, evangélico, aleluya, venga. Eso una no es pecado. Comparta, se volvió extraño ahora. Dejó los amigos tirados, venga, que aquí va una. Y cuando el hombre entra a la tienda, cada uno de los que tienen ahí le tienen una. Son 6 amigos, le tienen 6. Y ahí cayó. Los problemas de inmoralidad sexual, tales como la pornografía, la homosexualidad y otros, son tan duros como la drogadicción para ser libre. Por eso tú tienes que depender completamente de aquel que te hizo libre, que es el Señor Jesucristo. Sin esa dependencia, el cristiano está en peligro. Vive en peligro. Y ocurre. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene ese espíritu inmundo, encuentra la casa limpia, desocupada, vacía pero limpiecita, bien arregladita. Por eso tú no puedes descuidar tu relación con el Espíritu Santo y decirle: llena todo mi interior, Espíritu Santo. Porque mientras tú tengas una relación con el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, gozo, alegría, paz. No hay yugo. Que llegó el problema, que se quedó sin billete, gloria a Dios. Dele gracias, alábele, adórele. Cuando viene el problema, métase más, no se vaya a ahogar las penas, porque esas saben nadar y nadan por encima de la pochola. Y entonces, ¿sabe qué dice el espíritu inmundo? Dice: pero esta vez no me voy solo, porque esa casa es de una persona que conoce de autoridad. Y ese ya utilizó la autoridad una vez y vino con la policía y me desalojó, me sacó. Entonces va y le hace la invitación a los que le daban la calvera allá en los lugares áridos y en los lugares difíciles, o sea, son peores. Y entonces él los invita, les dice: venga, me abrió una puerta este hombrecito, por aquí podemos entrar toditos. Y entonces cuando los invitados entran, él se hace el jefe. Entonces, cuando van a formar calvera, no, yo soy el que mando aquí. Era inferior cuando está en los lugares áridos. Ahora, cuando toma posesión de un cuerpo, ahora es autoridad, me pertenece. Pero llegan 7, puede ocurrir que lleguen 7. El Señor no explica todas esas cosas, pero puede ocurrir. Y el estado postrero va a ser bravo. Entonces es cuando el cristiano dice: Señor, la embarré, y se bota de rodillas. Hay 2 caminos: o te arrepientes y buscas la libertad y la autoridad de Cristo para echar fuera ese demonio, para echar fuera esos demonios, o te quedas malito, pierdes. Porque por eso las iglesias a veces están llenas y de un momento a otro bajan. Y el pastor le queda difícil, después de 120, saberse el nombre de todos y reconocerlos a todos. Y por allá a los 6 meses encontró a alguien que lo vio en la iglesia una vez: ¡ay, pero tú estabas asistiendo! Sí, tú eras mi pastor. ¿Y qué pasó? No, pastor, es que ahora... No, nada. Nosotros ya sabemos. Este le abrió puertas al enemigo. No sé si el Espíritu te está hablando hoy en esta mañana y estás aprendiendo. Parece elemental porque se ha predicado muchas veces,
Pero es así. Entonces usted tiene dos caminos. Uno, te dejas llevar por la circunstancia o vienes arrepentido a clamar misericordia. Entonces es cuando usted empieza a ver que los niveles de opresión son altísimos. Y dice, yo vi pornografía antes de venir a Cristo, pero eso no me dominaba. Pero ahora, uy, es que me vibra hasta el cuero. Niveles de opresión. Adulteraste, pero no eras tan atraído ni tan dominado, pero ahora que vivo en Cristo y que quiero agradar a Dios, ese problema se me agudizó. ¿Qué hago, Señor? Y de rodillas. El Señor te está diciendo en esta mañana, guarda la libertad con la que el Señor te ha hecho libre. Guarda. Lo que yo hice por ti tiene un valor, tiene un costo, tiene un precio, valórelo. Y a ese nivel, todos los otros niveles, la rabia, el enojo, el descontento, ribasa y calla. Estamos en un mundo imperfecto. Estamos en ese proceso de encontrar nuestra libertad. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, tu situación, pero lo único que sí te digo es que si tú acudes al Cristo de la gloria, Él te va a sacar de donde tú estás, donde has caído. Y todos hemos tenido que pasar un proceso. No te sientas extraño. Simplemente levanta tu mano y al cielo y dígale, Señor, te doy gracias porque hoy he podido entender una realidad. Señor, en esta mañana te adoro. Señor, en esta mañana te exalto. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, el Verbo del poder, te suplico que vengas hoy a este lugar. Operes en el corazón que pudo entender lo que tú nos has enseñado hoy. Señor, termina con esa tragedia interior que alguien de tus hijos, alguno de tus hijos está sufriendo y que hoy quiere ser libre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús envío la palabra de sanidad y reprendo toda opresión demoníaca, todo poder del diablo. Hoy le doy una orden a la enfermedad, a la angustia, se va. Toma con autoridad ahora mismo esa gracia de Dios, que es el poder suyo sobre nosotros. Padre, y en el nombre de Jesús, líbranos del día malo, aleja de nosotros la maldad de Satanás. Líbranos de la tentación, que nosotros podamos, Señor, vivir enconchados en el Espíritu. Que no se abran puertas de maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy tomamos la decisión en nuestro corazón porque no tenemos sino un camino. Y ese camino eres tú, Señor Jesús. Dígale, Señor, yo tomo la única opción que me queda. Eres tú, Señor. No me queda otra opción. Te prefiero a ti. Dile con todo tu corazón. Dile, Señor, te prefiero a ti. Porque si tú lo estás haciendo con todo tu corazón, Satanás lo sabe. Tú eres el camino, tú eres la verdad. En ti está la vida.
Así que hoy me comprometo a permanecer